Bienvenidos una vez más a su noticiero Alba Noticias. Mi nombre es Cristian Romero y hoy comenzamos así. Más de 245 millones de cristianos sufren persecución por todo el mundo. Veamos por qué. En diciembre de 2018, el Reino Unido publicó una investigación independiente sobre la persecución de cristianos en todo el mundo. La embajada británica ante el Vaticano lo ha dado a conocer en Roma. Lo ha presentado en la Basílica de San Bartolomé en la isla Tiberina, que custodia reliquias de mártires cristianos asesinados a partir del siglo XX. Sally Axworthy, embajadora británica ante la Santa Sede, cree que es importante entender la situación para ayudar a los cristianos perseguidos. Algunas estadísticas son impresionantes. El informe dice que el 80% de las personas que sufren persecución por sus creencias religiosas son cristianos. Dice que 245 millones de cristianos están siendo perseguidos. Son números grandes y conseguir que la gente hable de esto es el primer paso. Luego tenemos que ver qué podemos hacer para proteger a las personas que están sufriendo por sus creencias religiosas. Por ejemplo, en Siria la población cristiana ha disminuido de 1,7 millones en 2011 a menos de 450.000 personas en la actualidad. Intervino el sacerdote Bonifaz Méndez. Dijo que en Pakistán el extremismo islámico persigue a los cristianos. Asegura que las niñas son secuestradas, violadas y obligadas a convertirse al Islam. Además dice que gobiernos como el británico no los han escuchado durante mucho tiempo. Hay estudiantes que tienen muy buenas notas para ser médicos, pero pierden 20 puntos porque no saben recitar el Corán. Mientras que un musulmán, conozca o no el Corán, obtendrá un certificado que dice que ha pasado la prueba y obtiene 20 puntos por ello. El gobierno británico se ha negado a darnos fondos relacionados con la fe, pero sí que financian a grupos islámicos y no sabemos a qué se destinan esos fondos. También la hermana Mónica Chikwe explicó que en países como Nigeria este tipo de persecución es alimentada por la falta de educación y manipulación. La ignorancia y el analfabetismo son algunas de las principales causas de persecución. Muchas religiones adoctrinan a sus miembros de un modo que intensifican la violencia y los asesinatos. Les hacen creer que al matar a alguien recibirás un premio en el cielo. Las personas que no tienen educación son fácilmente manipulados. La Iglesia Latinoamericana une esfuerzos por ayudar a los migrantes venezolanos. Veamos por qué. En la escucha de las conferencias episcopales de Sudamérica con el tema de los migrantes venezolanos, entendimos inmediatamente que se tendría que producir un espacio de trabajo en conjunto y por eso que nació el proyecto Puentes. Lo que esperamos con esto y con esta promoción de este proyecto es aunar los esfuerzos de las distintas conferencias episcopales para un servicio a 360 grados para nuestros hermanos y hermanas migrantes. Trabajar en red, aliarnos lo más posible con todos los demás instancias, no solo de la Iglesia, sino también del gobierno, de la sociedad civil, organismos internacionales, para mejor articulando, realizar un trabajo más eficaz en favor de los migrantes. Digamos que la principal fortaleza, primero es el trabajo en conjunto entre 10 conferencias, que básicamente agarramos todo el proceso migratorio, que es desde la salida, el proyecto está enfocado en Venezuela, ¿no? Desde la salida del venezolano, todo lo que es el tránsito y todo lo que es la llegada también a los lugares de destino y ojalá en algún momento un eventual retorno. El proyecto por el momento está pensado para 2 años, pero bueno, eso puede ir cambiando según la dinámica que vaya aconteciendo, la crisis, digamos, de Venezuela vaya aumentando. En cada vez que logramos destacar juntos algunos fenómenos importantes, la pregunta que le hacemos siempre es lo mismo: ¿cómo podemos ayudarles a responder? Y en esta idea de ayudar y asistir en una respuesta adecuada a los desafíos de las migraciones, nos ponemos como a servicio de las conferencias episcopales. Y el deseo de poder seguir trabajando juntos, de seguir teniendo una comunicación cada vez más fluida, como lo estamos logrando, pero que cada vez se hace más necesario, porque de esa manera lograremos que acompañar al migrante venezolano y a todos los migrantes en los momentos de mayor dificultad. Sínodo del Amazonas y abusos sexuales
son los principales temas que están tratando en la Conferencia Episcopal de Venezuela. Veamos los detalles. En el tercer día de la 112ª Asamblea Ordinaria Plenaria del Episcopado Venezolano, durante la jornada de la mañana, se realizó la presentación del instrumento Laboris del Sínodo de la Amazonía. Diversas fueron las intervenciones durante la presentación del instrumento Laboris, generando reacciones propias que serán aportes con miras a la realización de este sínodo panamazónico a realizarse del 6 al 27 de octubre de 2019 en Roma. Durante la tarde se contó con la presencia de los superiores de las congregaciones religiosas, quienes junto al episcopado venezolano realizaron el estudio para la aplicación de las directrices emanadas del encuentro La protección de menores en la Iglesia. Al respecto, Monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal y primer vicepresidente de la SEP, explicó. Bueno, siguiendo un mandato de la Santa Sede, tanto los obispos como los superiores religiosos mayores de Venezuela, estamos empezando a intercambiar ideas para la elaboración de protocolos, es decir, de directrices para enfrentar los terribles casos que tienen que ver no solamente con la pedofilia, sino también con otras situaciones que tienen que ver con la afectividad de los ministros de la Iglesia, sacerdotes, religiosos, religiosas. Y lo hacemos pues porque estamos pendientes no solamente de lo que nos dice el Santo Padre, sino también para enfrentar los problemas que puedan darse en Venezuela. Lo hacemos con espíritu de fe, lo hacemos con la conciencia de que somos servidores del pueblo de Dios y que estamos buscando no solamente prevenir posibles delitos, sino también sanar las heridas de aquellos que han cometido delitos. Y por eso comenzamos una reflexión que esperamos terminar muy pronto para la elaboración de los protocolos a tener en cuenta de parte de la Iglesia a nivel nacional, a nivel diocesano y a nivel de congregaciones para enfrentar, atender este tipo de problemas y para también atender a las víctimas que hayan surgido de estas dificultades que concretamente tenemos que enfrentar en Venezuela y en todo el mundo. No tenemos miedo, no somos encubridores, no queremos eludir el problema, sino sencillamente queremos con una sana prevención evitar esos problemas y enfrentar para sanar las heridas que se han abierto con aquellos que hayan cometido cualquier tipo de falta en esta línea. Al finalizar la mañana, los medios de comunicación fueron convocados para la lectura de la exhortación de la 112ª Asamblea Ordinaria Plenaria, que lleva por título Dios quiere para Venezuela un futuro de esperanza. El Congreso de Uruguay aprueba reforma a la ley militar. Veamos el resumen. En Uruguay, el Poder Legislativo aprobó una reforma a la ley militar. La anterior había sido elaborada en plena dictadura. Después de meses de discusiones legislativas y tras ser aprobada por la Cámara de Diputados, el Senado uruguayo dio sanción definitiva a la nueva Ley Orgánica Militar. La ley aprobada modifica la norma de 1974 y fija una nueva doctrina en las Fuerzas Armadas. Empieza un marco doctrinario expresado en la ley que es distinto al que estuvo vigente hasta el momento y una forma organizacional de organizacionar todos los elementos disciplinarios y todos los elementos que tienen que ver con derechos más allá del poder disciplinario y con la organización, que bueno, yo creo que van a significar un avance sobre el marco legal vigente. ¿Sabía usted que el 18% de la población total en Estados Unidos es hispana? Vamos a verlo. Según cifras recolectadas en 2018, casi un 20% de la población que vive en Estados Unidos es hispana, indica Mark Hugo López, director de investigación de asuntos hispanos en Pew Research. En los Estados Unidos tenemos 60 millones de personas que dicen que ellos son de un origen hispano o latino y ellos representan 18% de la población estadounidense. Una cifra récord alcanzada en la historia del país que, según señala, se obtiene a partir de datos oficiales y recolectados en el censo anterior. Sí, es posible que también hay personas que son hispanos, pero que no están en este conteo de personas que están viviendo en los Estados Unidos. No sé exactamente, vamos a tener un nuevo censo en 2020. Censo que ha sido polémico por la posibilidad
necesidad de que se pregunte cuál es la nacionalidad del encuestado. Pero López afirma que aunque la cifra es alta frente a la cantidad de hispanos que viven en el país, los que siguen llegando son menos. Inmigración es importante, pero en realidad tenemos más ciudadanos entre esta población en comparación con el pasado, pero la gran mayoría son ciudadanos de los Estados Unidos. La población hispanoparlante en Estados Unidos tiene una tendencia de procedencia. Casi 63% son mexicanos, casi 10% son de Puerto Rico, un origen puertorriqueño, y casi 4% son de un origen cubano o un origen salvadoreño, y hay muchos más. Pero tenemos representación de todo el mundo hispano de América Latina, pero también de España entre esta población. Según su análisis de cifras, el experto presume que con la recolección de datos del próximo censo, nuevamente los hispanos romperán récord en 2020. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Ahora nos vamos a Cuba, donde nuevos trenes entraron en circulación. Veamos la nota. Es el sonido de la renovación. El primero de los nuevos trenes que operan en Cuba desde el pasado sábado y que acortarán significativamente el tiempo de viaje entre La Habana y Santiago de Cuba. Una revolución después de 4 décadas de deterioro de uno de los sistemas ferroviarios más antiguos del mundo, lanzado en 1830. Cuba hoy debe estar de fiesta, porque iniciar realmente después de tantos años la posibilidad de la transportación por este medio, que es el que más codiciado por la población, poder tener trenes de larga distancia después de la década de 70, que en Cuba no entra un coche con 0 kilómetros. Para Cuba hoy estamos de fiesta todos los cubanos y sobre todo los transportistas. Entre La Habana y Santiago de Cuba hay casi 900 kilómetros. Un recorrido que implica cruzar de oeste a este el país y que antes tomaba todo un día debido al mal estado de las vías. Las alternativas eran largas horas de autobús, el coche o el avión, al alcance de pocos. Con los nuevos trenes chinos, el trayecto se reduce a 12 horas, justo la mitad, y la capacidad se amplía a más de 700 pasajeros. Bastante grande la diferencia. Esto está más cómodo, hay más limpieza, se ve más organizado. Una gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no teníamos dónde viajar y los particulares están muy caros. El plan de inversión del gobierno cubano prevé también la formación de personal para mejorar el servicio, así como la creación de una aplicación móvil para la compra de billetes e información de horarios. Los trenes de primera clase contarán con aire acondicionado. Antes había vagones sin ventanas o con los asientos rotos. Y Costa Rica avanza con su nuevo proyecto del tren eléctrico. Veamos cómo van. En los estudios de factibilidad se determinó que el tren eléctrico mejorará la calidad del aire de las comunidades, dará mantenimiento a las áreas verdes y contará con pasos de fauna, lo cual no generará daño ambiental en ninguno de los 15 cantones que conectará. Según el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, actualmente se trabaja en el diseño, la estructura de la concesión y ya se tiene definida la cantidad de expropiaciones que se deben realizar. El estudio socioambiental dice que el proyecto del tren eléctrico del GAM es factible desde el punto de vista social. Con las intervenciones que se van a hacer se va a generar empleo, tanto directo como en la etapa constructiva y también todos los encadenamientos que se pueden realizar. También en la parte ambiental, como ya es una zona que está impactada porque ya transita el tren por ahí, la ventaja que va a tener es que al ser una tecnología moderna va a contaminar menos. Entonces estamos muy contentos y es un hito más para el camino de tener un tren eléctrico en Costa Rica. Es lo difícil, es lo que cuesta, es lo que parecía imposible pero no lo es. Por eso yo les decía, ustedes preguntaban en Costa Rica hace más de un año si íbamos a poder tener agujas para un tren, algo sencillo, y pensábamos, no, eso no está en nuestra cultura. Hoy ya lo vemos como parte de nuestro entorno. Un cambio sustantivo. Y cuando veamos las nuevas máquinas, veremos otro cambio sustantivo. Como cuando veamos el confinamiento de las estaciones, la transición al pago electrónico. Por otro lado, se espera un impacto en la generación del empleo tanto en el proceso constructivo como cuando empiece a funcionar el servicio de este tren. En la municipalidad de Tibás, por ejemplo, ya se están preparando para que se puedan construir nuevos proyectos como condominios y comercios en las cercanías de donde pasará el tren. Indudablemente la plusvalía de cada uno de los terrenos que van a estar colindantes donde va a pasar el tren
va a aumentar muchísimo. Y no solamente es la plusvalía, sino también el desarrollo urbanístico. Recordemos que el caso de Tibás, el lado de Colima, es una zona industrial. Bueno, tenemos que prepararnos desde ya en convertirlos en una zona mixta. El tren eléctrico recorrerá 73 kilómetros del gran área metropolitana. Conectará 15 cantones entre Cartago y Alajuela. Bulgaria sufre su peor robo informático de datos personales de toda su historia. Veamos por qué. Bulgaria se estremece tras sufrir el mayor robo de datos personales de la historia del país. Tras hackear los sistemas de la agencia tributaria, piratas informáticos han conseguido información sobre nombres, apellidos, lugar de nacimiento y residencia, ingresos, número de seguridad social y un largo etcétera de 5 de los 7 millones de habitantes que tiene Bulgaria. Abochornado, el ministro del Interior ha reconocido que los datos coinciden con los que albergan los servidores de la Agencia Tributaria Nacional. Datos que fueron enviados a medios de comunicación locales desde un correo electrónico con base en Rusia. Las autoridades han pedido ayuda a la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea. El ataque tiene como telón de fondo la reciente compra por parte de Bulgaria de 8 aviones de combate F-16 a Estados Unidos, aparatos con los que está reemplazando a los viejos MiG-29 de fabricación soviética. Y cumplimos ya 50 años de haber tenido el primer hombre en la Luna. Veamos el resumen. El sábado 20 de julio se cumplirán 50 años de la llegada del hombre a la Luna, pero fue el 16 de julio que los astronautas estadounidenses Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins fueron colocados al tope de un cohete Saturno V de 110 metros de longitud y propulsados a órbita en solo 11 minutos. Dirección: la Luna. Y hoy el traje espacial usado por Neil Armstrong vuelve al Museo Nacional del Aire y del Espacio de la institución Smithsonian en Washington por primera vez después de 13 años. El traje recientemente fue sometido a un extenso proceso de conservación financiado por miles de donaciones públicas a través de una campaña de micromecenazgo. $500,000 fueron logrados en solo 5 días de la campaña en 2015. Kathleen Lewis, curadora de los trajes espaciales, habla sobre la importancia de este trabajo de 4 años. A través de nuestro trabajo, investigación y digitalización podremos mostrar a las generaciones futuras lo compleja que es esta máquina y con suerte inspirará a las generaciones posteriores de ingenieros espaciales de trajes espaciales para que encuentren algo mejor. Pueden ver lo que sucedió en el pasado, hace 50 años, y veremos qué sucederá en el futuro. Una vitrina y un maniquí de última tecnología fueron creados para ayudar a proteger el frágil traje mientras se exhibe. Además, el vicepresidente Mike Pence tuvo un discurso donde celebró el coraje de Armstrong y sus compañeros y confirmó que Estados Unidos regresará a la Luna en 2024 y después Marte. Además de las contribuciones a la ciencia y al entendimiento humano, para ese breve momento, el hombre que llevaba este traje unió a nuestra nación y al mundo, ahora fieles a su credo. A los astronautas nunca les ha gustado que los llamen héroes, y el hombre que llevaba este traje era especialmente resistente a tales etiquetas. Pero si Neil Armstrong no era un héroe, entonces no hay héroes. La misión Apolo 11 de la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, llevó a Armstrong y Aldrin a ser los primeros hombres en caminar en la Luna 4 días después de su lanzamiento, mientras Collins circunvalaba el satélite natural de la Tierra en el módulo de comando Columbia. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. El entrenador de fútbol Cambridge le dará una nueva cara al conjunto alajuelense. Veamos por qué. Andrés Carevic está a pocos días de mostrar la nueva Liga Deportiva Alajuelense. Esta fue la última alineación rojinegra del campeonato anterior, la formación de Hernán Torres, hace 79 días. Pero esta formación cambiará al menos en un 75% con el nuevo estratega. Ante Guadalupe repetirían 3 hombres: Henry Figueroa, Anthony López y Facundo Zavala, aunque hay otros que aún están luchando por la titularidad.
como Luis Garrido y Allen Guevara. Los que reaparecerán como los nuevos hombres de confianza de Andrés Carevic son el portero Adonis Pineda, el defensa Junior Díaz, junto a Alex López, Ariel Lassiter, Yamir O'Kenner por la lateral derecha y en punta estará Jonathan Moya. Estamos pensando también en el partido contra Guadalupe, una cancha difícil, y bueno, esperemos en Dios pues que no haya ninguno lesionado, que estos partidos nos ayuden mucho en los minutos de juego para llegar pues al 100 al partido del domingo. La Liga de Carevic se mostrará el domingo en la fecha 1 del torneo ante Guadalupe. El único jugador lesionado es Bernal Alfaro, que estará afuera una semana. El entrenador Xavi Hernández toma las riendas del equipo SAD de Qatar. Veamos la nota. Del terreno de juego al banquillo, pero para tratar de transmitir su envidiable visión del fútbol. Xavi Hernández, exjugador del Barcelona, ha comenzado su carrera como entrenador al tomar las riendas del equipo qatarí Al-Sadd. Xavi dirige sus primeras sesiones de entrenamiento en la concentración que el club lleva a cabo en tierras catalanas. Tras abandonar el Barça, el ahora ya exfutbolista defendió durante 4 temporadas la elástica del equipo Al-Sadd, el que es considerado como uno de los mejores centrocampistas de la historia del deporte rey, asumió el papel de técnico después de ayudar a la entidad a convertirse en campeona de la Liga de Qatar en 2019. Un palmarés fantástico es la mejor tarjeta de presentación del NOI de Tarrasa. Arte en la arena, en el Art Festival, Sen de Opusen. Veamos las imágenes. A finales del mes de junio, en la desembocadura del río Neretva, en Croacia, aparecieron una serie de patrones geométricos en los bancos de arena que dejaron boquiabiertos a propios y extraños. El creador de semejante obra es el artista croata Nikola Faller, que dibujó estos diseños para el Festival de Arte Zen Opusen, que tiene lugar cada año cerca de la ciudad de Dubrovnik. En 3 días diferentes, Faller fue pintando sobre la arena diferentes dibujos que por la tarde quedaban borrados por la pleamar. El festival comenzó en 2014 en Opusen, una pequeña ciudad en el extremo sur de Croacia que por estas fechas se llena de murales y otras obras de arte callejero. Algunas de las creaciones, como las de Nikola Faller, son sin duda un espectáculo imborrable. La comunidad etíope en Israel protesta contra la discriminación, cantando a través de rap. Veamos cómo lo hace. Esposado una canción del rapero Teddy Neguse que denuncia el racismo institucional israelí hacia la minoría etíope, vuelve a estar de moda en Israel. El videoclip se grabó hace 2 años utilizando imágenes reales de la brutal paliza que recibió un soldado de origen etíope por parte de 2 policías, un episodio que desató una oleada de protestas en todo el país. La reciente muerte de un joven de esta minoría a manos de agentes policiales ha provocado un estallido de protestas al ritmo de aquella canción. En mi opinión, la violencia nunca es la solución. Si vemos los recientes acontecimientos, es importante resaltar que la violencia es el resultado, pero no es el camino. No se supone que sea el camino. Es una llamada de socorro, un grito de toda una comunidad. Y si algo me ayudó a mirar a los ojos a los demás, fue la música. Yael Mentesnot también utiliza el atril de la fama para denunciar el racismo institucional. Afirma que su comunidad está harta de la discriminación y de las investigaciones que no llevan a ninguna parte. Las protestas, dice, no están organizadas. La gente ha salido a las calles para mostrar su rabia y su frustración. La comunidad etíope, judía e israelí, que hace décadas fue recibida con los brazos abiertos tras ser rescatada de las hambrunas y las guerras que asolaban África, no aguanta más el desprecio y las injusticias del día a día en la tierra prometida. Y con esto hemos llegado al final de su noticiero ABA Noticias. Muchas gracias por su sintonía y continúe con nuestra programación. Díganos cómo vamos en nuestras redes sociales. También ya estamos en Roku TV y Amazon Fire. Muchas gracias. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.